En el mundo de los cárteles de la droga, ser la esposa de un jefe de cartel está lleno de reglas peligrosas e irracionales. Una de las normas más estrictas es nunca dar la espalda a la policía y jamás hablar con la prensa. La vida de estas mujeres, marcadas por el lujo y el peligro, está regida por reglas que parecen sacadas de una película, pero que son la cruda realidad de su existencia. El mundo de las familias de los cárteles es un entramado complejo de tradición y terror. Los linajes de los capos de la droga están profundamente entrelazados con el tejido político y social de sus territorios. Desde los campos de amapola en México hasta los arbustos de coca en Colombia, estas familias han construido imperios que rivalizan con el PIB de pequeñas naciones. Pero, detrás de estos imperios, siempre bajo la amenaza constante de las fuerzas del orden y facciones rivales, están las esposas de los jefes de cártel. Estas mujeres han llegado a ser la piedra angular del código no escrito de lealtad. La lealtad en este mundo no es una simple elección, sino una necesidad. Traicionar a un jefe de cartel equivale a una sentencia de muerte. Este código de lealtad ha sido observado por mujeres como María Victoria Henao, conocida como Tata Escobar, y Emma Coronel Aispuro, cuyas vidas, lejos de ser simples y felices, están entrelazadas con las operaciones de sus maridos. El surgimiento de esta regla de máxima lealtad se remonta a los primeros días de la formación de los cárteles, cuando los primeros narcotraficantes comprendieron que la confianza era un bien extremadamente escaso. Necesitaban algo más que soldados leales, requerían familias leales. Las esposas no solo debían administrar el hogar, sino también proteger los secretos y el legado de sus esposos, a menudo tomando las riendas en tiempos de crisis. Emma Coronel Aispuro, una exreina de belleza, se convirtió en una figura clave debido a su matrimonio con el Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más notorios del siglo XXI. Su vida dio un giro dramático cuando asumió el rol de esposa de El Chapo, lleno de peligros y sometida a la regla de la máxima lealtad. Durante sus fugas de prisión y eventual recaptura, Emma se mantuvo como una figura firme, frecuentemente vista en la sala del tribunal durante su juicio. Su lealtad no era solo emocional, sino también operativa, ya que estuvo implicada en las actividades criminales de su esposo. Tras el arresto y extradición de El Chapo, Emma fue arrestada y acusada de tráfico de drogas y de formar parte del imperio criminal de su marido. Su lealtad, que una vez fue su escudo, se convirtió en su talón de Aquiles, llevándola al encarcelamiento. El sistema legal no hace distinción entre los capos y aquellos que los ayudan, y las esposas son a menudo procesadas con el mismo rigor que sus cónyuges. De manera similar, la historia de Tata Escobar es un testimonio del poder de la lealtad en el traicionero mundo del narcotráfico. Casada con Pablo Escobar, el infame líder del cartel de Medellín, la vida de Tata fue una de extrema riqueza y escrutinio extremo. Incluso cuando el imperio de su esposo se desmoronó, Tata lo apoyó, negándose a traicionar su confianza o abandonarlo. Su lealtad se extendió más allá de la muerte de Pablo, mientras luchaba por proteger a sus hijos y preservar el legado de su padre. Las historias de estas mujeres no tratan solo de sus relaciones con sus esposos, sino también de su supervivencia en un mundo que no da tregua a la debilidad. Sus acciones, ya sean vistas como cómplices o como apoyo, demuestran hasta qué punto se observa la regla de máxima lealtad dentro de las dinastías de los cárteles. La regla de la máxima lealtad, ejemplificada por las esposas de los jefes de los cárteles, es una interacción compleja de factores psicológicos y sociales que atan a estas mujeres a sus destinos. Psicológicamente, estas mujeres a menudo desarrollan un fuerte vínculo emocional con sus maridos a pesar del peligro y la ilegalidad de sus acciones. Este vínculo se refuerza por el estilo de vida lujoso y el poder que conlleva su estatus, creando una disonancia cognitiva que borra las líneas entre el bien y el mal. El miedo a las represalias, tanto dentro del cártel como de los grupos rivales, consolida aún más su lealtad, ya que cualquier signo de debilidad o traición podría llevar a consecuencias fatales. Socialmente, las esposas de los jefes de los cárteles están atrapadas en un mundo donde los roles de género tradicionales se amplifican por la cultura machista prevalente en el mundo criminal.
Su identidad y posición social están indisolublemente ligadas a sus esposos, haciendo que la lealtad no sea solo un compromiso personal, sino también una expectativa social. Las consecuencias de romper esta regla son graves, y la traición a menudo resulta en la muerte. Sin embargo, a pesar del peligro y la incertidumbre, estas mujeres continúan apoyando a sus hombres. Su lealtad inquebrantable es un testimonio de la compleja interacción de factores psicológicos y sociales que dan forma a su realidad. Las esposas de los jefes de los cárteles son más que simples cómplices de los crímenes de sus esposos. Son sobrevivientes en un mundo donde la supervivencia requiere la máxima lealtad. No existe el contacto con las fuerzas del orden en este mundo. Las esposas desempeñan un papel crucial como guardianas silenciosas de los secretos de sus maridos, viviendo bajo la constante sombra de la brutal aplicación de la lealtad y la discreción por parte del cártel. La regla de no contacto con las fuerzas del orden es la más estricta de sus normas no escritas y es una condición inquebrantable de supervivencia en la jerarquía del cártel. Sin embargo, sus vidas son una fachada que oculta las sombrías realidades de su existencia. La regla de no contacto tiene sus raíces en la paranoica necesidad del cártel de seguridad y control. Cualquier comunicación con las autoridades es vista como la máxima traición, una violación que podría desentrañar las operaciones estrechamente tejidas del imperio del cártel. Se espera que estas esposas defiendan esta regla sin lugar a dudas, y su cumplimiento es un testimonio de su compromiso con el cártel y sus familias. Echemos un vistazo a la historia de Olivia y Mía Flores, esposas de Pedro y Margarito Flores, hermanos gemelos que alcanzaron prominencia dentro de las filas del cártel de Sinaloa. Nacidos en Estados Unidos, aprovecharon su ciudadanía para construir un puente para las operaciones del cártel, contrabandeando grandes cantidades de narcóticos a través de la frontera. Su astucia empresarial era incomparable, orquestando una red tan expansiva que rivalizaba en eficiencia operativa con las principales corporaciones. A lo largo de su matrimonio, Olivia y Mía fueron arrastradas a este peligroso mundo, convirtiéndose en las confidentes de los hombres que controlaban un imperio de $2.000 millones. La regla de no contacto con las fuerzas del orden era una presencia silenciosa pero constante en sus vidas. Las esposas comprendieron que cualquier violación de esta norma cardinal podría llevar a consecuencias catastróficas. El papel de sus esposos como operativos de alto nivel significaba que cada uno de sus movimientos era examinado no solo por las fuerzas del orden, sino también por el propio cártel, que exigía una lealtad y discreción inquebrantables. Los hermanos Flores, en un giro impactante de los acontecimientos, se convirtieron en informantes del gobierno de los Estados Unidos. Los gemelos comenzaron a grabar conversaciones con el Chapo, un camino traicionero que llevó a su eventual arresto y una sentencia de 14 años por tráfico de drogas. Para Olivia y Mía, esto marcó el final de sus vidas tal como las conocían. Ahora eran objetivos marcados por el cártel, perseguidos por la traición definitiva cometida por sus esposos. Las esposas deben ocultar la fortaleza de su proyecto detrás de la ansiedad y mantener la apariencia de normalidad, sabiendo al mismo tiempo que un solo paso en falso podría llevar al desastre. El estrés de una vida así es inmenso, lo que lleva a un estado de vigilancia constante, noches de insomnio y días llenos de ansiedad. Sus seres queridos están a un paso de la muerte, lo que se convierte en su norma. El impacto se extiende a sus hijos, quienes crecen bajo la sombra del cártel, entendiendo que la supervivencia de su familia depende del silencio y el secreto. Aprenden a navegar en un mundo donde la lealtad de sus padres al cártel reemplaza cualquier otra lealtad, incluida la ley. A pesar de la caída del Chapo, el tráfico de drogas continúa, y el legado de la familia Flores sirve como advertencia sobre la naturaleza implacable de la retribución del cártel y la lucha duradera contra la industria de los narcóticos. Las cicatrices mentales de un cambio tan drástico son profundas y dejan efectos duraderos que se extienden mucho más allá del cese de las actividades delictivas de sus esposos. La norma de no contacto con las autoridades no es solo un mandato para evitar fugas de información, es una herramienta de control que encarcela las mentes de aquellos a quienes gobierna. Es una regla que garantiza que las esposas del cártel y sus familias permanezcan unidas a la organización.
su lealtad impuesta por el control inquebrantable del miedo y el aislamiento social. Se esperaba que las esposas de los líderes del cártel vivieran una vida de aislamiento y secreto. Se les exigía mantener una distancia digna que encarnaba la fuerza y el silencio que las posiciones de sus esposos demandaban. Los eventos sociales, cuando ocurrían, eran mascaradas de pretensión, donde cada sonrisa ocultaba una historia y cada conversación era un campo minado de posibles fugas de información. En este entorno, la regla del aislamiento social era una necesidad para las esposas de los líderes de los cárteles. Vivían vidas paralelas, compartiendo lujos y temores similares, pero cada una confinada a su propia isla de soledad. La solidaridad que podría haberse encontrado en sus circunstancias compartidas se veía erosionada por la necesidad de guardar secretos y la siempre presente amenaza de traición. Para María Victoria Henao, la esposa del infame rey de la cocaína, las interacciones con otras familias de cárteles eran una delicada danza de diplomacia y discreción. Las reglas no escritas de enfrentamiento dictaban una falsa sensación de camaradería, pero debajo de la superficie existía un trasfondo de sospecha y rivalidad. Cuando tenía solo 12 años, conoció a Pablo Escobar, un hombre de 23 años que pronto sería conocido como el rey de la cocaína. Los días de la señora Escobar se dividían entre las tareas domésticas de una esposa tradicional y ser testigo silenciosa del floreciente imperio criminal de su esposo. El traslado a Hacienda Nápoles, la extensa propiedad que se convirtió en el epicentro del imperio de Pablo, afianzó aún más su aislamiento. Aquí, María vivió una doble vida, una de madre y esposa obediente dentro de los muros de su opulenta prisión, y la otra, una espectadora silenciosa de las amantes y del estilo de vida hedonista que su esposo disfrutaba a poca distancia. Este fue el comienzo de un patrón de aislamiento social que definiría la existencia de María, una regla que no solo era esperada, sino imprescindible para las esposas de jefes de los cárteles. El mundo de María era uno donde las amistades eran estratégicas y las alianzas eran temporales. El aislamiento social impuesto sobre ella no era solo una cuestión de seguridad física, sino un componente crítico de la estrategia de rivalidad dentro de la jerarquía del cártel. Era una vida donde las conexiones personales podían ser responsabilidades y los muros que protegían también servían para aislar. La caída de Pablo Escobar fue tan dramática como su ascenso a la infamia. El hombre que una vez mantuvo a Colombia bajo el yugo del miedo encontró su fin en una azotea en Medellín, una caída en desgracia que fue tanto rápida como violenta. Para María Victoria Henao, la muerte de su esposo marcó el final de una era y el comienzo de un futuro incierto. Inmediatamente después, María enfrentó la abrumadora tarea de reconstruir una vida a partir de las ruinas del legado de su esposo. Con Pablo convertido en un mito, la burbuja aislante que la rodeaba estalló, dejándola expuesta a un mundo que estaba a la vez resentido y fascinado por el nombre de Escobar. Era una viuda, pero no alguien que pudiera reclamar la simpatía que normalmente se brinda a aquellos que han perdido a su cónyuge. En lugar de eso, se encontró con una mezcla de sospecha y curiosidad. La transición a una vida sin Pablo fue un viaje a través de un paisaje de batallas legales, escrutinio financiero y el desafío de redefinir su identidad. El aislamiento social de María no terminó con la muerte de su esposo. Evolucionó hacia un tipo diferente de soledad, uno marcado por el estigma de su apellido y las sombras de su pasado. Los efectos duraderos del aislamiento social que experimentó fueron profundos. María había pasado años dentro de los confines del mundo de su esposo y ahora tenía que navegar una realidad en la que ambos eran vilipendiados e ignorados. La resiliencia que había perfeccionado durante sus años como señora Escobar se convirtió en su armadura en un mundo que no estaba listo para olvidar o perdonar. Su historia es un testimonio del impacto duradero de una vida vivida en los márgenes, una vida donde el aislamiento social no era solo una regla, sino un mecanismo de supervivencia que dejó marcas indelebles mucho después de que el polvo se asentó. En medio del caos, sus hijos se convirtieron en su consuelo y su razón para soportar lo insoportable.
fomentó un ambiente enriquecedor para Juan Pablo y Manuela, protegiéndolos de las duras verdades de su vida en el imperio de su padre. Su relación con sus hijos era un santuario, una pizca de normalidad en una vida que era cualquier cosa menos ordinaria. Pero el aislamiento también significaba que las interacciones sociales de sus hijos eran limitadas, sus amistades cuidadosamente seleccionadas para garantizar su seguridad, lo que reforzaba aún más la participación recluida de la familia en las operaciones del cártel. En la década de 1990, las mujeres ascendieron a posiciones de liderazgo dentro de los cárteles, manejando las finanzas, actuando como enlaces e incluso asumiendo el control de las operaciones cuando sus homólogos masculinos fueron encarcelados o asesinados. La comunicación era su ámbito, ya que a menudo actuaban como conductos entre sus esposos encarcelados y el mundo exterior, transmitiendo órdenes y manteniendo el negocio a flote. El mundo de las esposas de los cárteles es uno de paradojas. Lujos envueltos en temor, poder ensombrecido por la amenaza constante. Estas mujeres, aunque atrapadas en roles que la mayoría jamás elegiría, demuestran una lealtad inquebrantable que, aunque admirada dentro de su mundo, resulta mortal. Sus historias son lecciones sobre la complejidad de la lealtad, el costo del poder y el precio que se paga por vivir en las sombras de los cárteles más poderosos del mundo. Esto es todo lo que tenemos para ti en este video. Si disfrutaste viéndolo y te gustaría seguir explorando más videos como este, no dudes en hacer clic, dar me gusta y hasta la próxima.